Hola a todos. En esta ocasión, en Fragmentos Humanos, les comparto una historia triste, un amor imposible que, aunque termina con un sabor un tanto amargo, deja una reflexión profunda. Espero que les guste. Hola a todos. La historia que voy a compartirles sigue latiendo fuerte en mi corazón, incluso después de tanto tiempo. No es fácil contarla, pero lo hago con la esperanza de que, si alguien está pasando por algo parecido, pueda encontrar consuelo o claridad en estas palabras. Mi nombre es Josué, y crecí en una casa bonita pero humilde, en mi querido México. Desde niño soñaba con ser doctor. No porque quisiera salvar vidas, aunque nunca me molestó ayudar, sino porque, en una infancia marcada por carencias, tener dinero parecía lo más lógico. Mi familia es peculiar. Mi madre era enfermera, mi padre panadero. Así que en casa nunca faltó ni el pan ni el cuidado. Cuando alguno de nosotros se enfermaba, mi mamá nos curaba con lo que tenía a mano. Es mejor que gastar en el consultorio, Josué, me decía. Y aunque no siempre sanábamos del todo, al menos podíamos volver a la escuela. Con mis hermanos, Lorena y Eric, crecí muy unido. Más allá de las peleas de niños, siempre fuimos un equipo. Lorena se convirtió en abogada, y sigue ejerciendo como litigante. Eric, por su parte, es el mejor y más honesto mecánico que puedas encontrar. En general, creo que mi infancia y adolescencia fueron buenas. Al ser el menor, fui en muchos sentidos el consentido. Mis hermanos, aunque lo negaran, sé que me tenían cariño. Si alguien en la escuela quería molestarme, Eric lo ponía en su lugar sin pensarlo. Y cuando no entendía algo en clase, Lorena era quien me explicaba con paciencia. Mi vida escolar siguió un camino lógico. No faltaba a clases, tenía buen promedio, y entrar a la preparatoria no fue difícil. Y es justo ahí, en ese nuevo capítulo, donde comienza la historia que quiero contarles. La preparatoria que mis padres eligieron para mí era exigente. Si quería entrar a una buena universidad, necesitaba mantener un promedio de 8. Eso significaba estudiar a diario. Con mucho esfuerzo, mis padres me compraron los útiles y libros que necesitaba. Y como la escuela quedaba a solo 10 minutos de casa, podía ahorrar en transporte. Desde el primer día, al cruzar la puerta, supe que no tenía nada que ver con mi escuela anterior. Había demasiada gente, todos haciendo cosas distintas. Algunos leían en las bancas, otros simplemente perdían el tiempo o fumaban en los rincones. Era un nuevo mundo, y yo, un nuevo integrante. Pero lo que realmente me llenó la pupila fue una chica. Pelo negro azabache, piel blanca, más alta que el promedio. Estaba mirando una cartulina pegada en la pared. No sé qué me impulsó a acercarme, pero fue como si mi cuerpo se moviera solo. Me paré junto a ella. Al notar mi presencia, volteó y me sonrió. No fue una sonrisa provocativa, sino una de presentación, suave, sincera. Intenté disimular mirando la cartulina. Era el mapa de la escuela, con la numeración de los salones. Y entonces, escuché su voz. Una voz dulce, suave, que aún hoy me eriza la piel al recordarla. Tú también eres de primer semestre. Me congelé. Tal vez ella sintió pena ajena por mi silencio. Después de lo que pareció una eternidad, respondí. Sí, perdón, aún no sé cómo funciona todo aquí. Ella volvió a mirarme con esa misma sonrisa y dijo. Bueno, ¿cuál es tu clase? Primero C. Perfecto. Es el mismo salón que el mío. ¿Podemos ir juntos? Le dije que sí. No sé qué me pasó. Supongo que nunca había visto a alguien así. O tal vez estaba en esa etapa en la que hablar con una chica se siente como escalar una montaña. No lo sé. Pero por dentro, estaba feliz. Feliz de que esa chica estuviera en mi misma clase. Me llamo Susana. ¿Y tú? Respondí con unos nervios que no sabía de dónde salían. Josué, mucho gusto. Ella se rió suavemente. Mucho gusto, Josué. Era muy amable. Yo, en cambio, sentía que le estaba arruinando con cada palabra, pero ella mantenía la conversación con una naturalidad que me desarmaba. ¿Sabes? Me dijo. Espero hacer muchos amigos aquí. Casi como si mi cuerpo se moviera más rápido que mi mente, le respondí. Claro que sí. Yo soy tu primer amigo. Lo dije con tanta energía que ella abrió los ojos, sorprendida. Pensé que ahí lo había arruinado de verdad.
Pero para mi sorpresa, me sonrió y dijo: «Claro que sí. Tú eres mi primer amigo en esta escuela». Ese fue el mejor momento de ese día. Y quizás, uno de los más importantes de mi vida. Al llegar al aula, todo siguió de manera normal. Yo sabía que había hecho un lío en la presentación, así que quise darle su espacio. Me senté una fila detrás de ella. Pero para mi sorpresa, Susana se sentó justo a mi lado y me dijo: «No conozco a nadie más que a ti, así que mejor seguimos juntos». Ah. Yo estaba en las nubes. No podía creer lo afortunado que era. Tenía el corazón al 1000%, sentado junto a la chica más hermosa que había visto en mi vida. No podía dejar de pensar en ella. Ese primer semestre no tuvo mucho más que remarcar, excepto que Susana y yo nos hicimos muy buenos amigos. Al terminar el ciclo, se suponía que debía estar harto de la escuela y feliz por las vacaciones. Pero en realidad, me sentía triste. No vería a Susana por varios meses. Antes de irnos, ella me dijo que podía visitarme. Yo estaba en el cielo. Podría seguir viéndola incluso fuera de clases. Acepté, y esas vacaciones fueron de lo mejor que he vivido, aunque también fueron la obertura de lo que vendría después. Susana venía a casa aproximadamente una vez por semana. Como era de esperarse, mis hermanos se burlaron cuando les dije que vendría una amiga de la escuela. Pero cuando la vieron entrar, se quedaron pasmados. Eric me abrazó y me dijo: «Hermanito, gastaste toda tu suerte de la vida». Yo solo sonreí. Ella conoció a mi familia, y se sintió como si siempre hubiera pertenecido ahí. Cuando no pudo venir, me tocó a mí ir a su casa. Estaba nervioso. Nunca había ido a la casa de una chica, así que los nervios me tenían temblando. Su casa no estaba muy lejos, así que llegué rápido. Pero al verla, no podía creerlo. Era enorme. Vivía en un barrio de casas que parecían sacadas de una película. Toqué la puerta. Me recibió su papá. Un hombre grande, fornido, parecía un oficial de otro país. Tranquilamente le sacaba una cabeza de altura a mi papá. «¿Quién eres?». Quise responder, pero empecé a temblar. «Vengo a ver a Susana», dije. El señor me miró fijamente. «Bueno, eres tú. Pasa». Eso era lo que esperaba. Y aunque al principio fue intimidante, con el paso de la tarde se mostró más tranquilo, incluso afable. Su madre me dijo: «Hijo, no le hagas caso. Se hace el fuerte con Susana». Las dos se rieron. Y yo me sentí en casa. Podría decir que mi adolescencia con Susana fue la mejor que pude pedir. Hasta que un día, comenzó lo que solo puedo describir como una pesadilla. Todo empezó cuando Susana no vino a la escuela en el segundo semestre. Pensé que simplemente estaba enferma. Días antes, había estado más seria, más distante. Al terminar las clases, decidí ir a verla. Toqué la puerta de su casa. Me recibió su padre. «Josué, hola». «Hola, señor. Vine a ver a Susana». Su rostro se tensó. Tal vez porque sentía mi conexión con ella, me dijo: «Ven, Josué. Necesito hablar contigo». Sentí un hueco en el estómago. Me sentó en un banco del jardín y comenzó a hablar. Me contó que su familia había venido a Ciudad de México por una razón. Hace unos años, Susana se desvaneció en la escuela. Despertó en el hospital sin recordar nada. Sus compañeros dijeron que había convulsionado. En el hospital no encontraron nada físico. El diagnóstico fue estrés extremo. Le dieron analgésicos y la dejaron ir. Pero un año después, volvió a suceder. Esta vez, gritaba. Decía que la televisión le hablaba. Fue ingresada en un hospital mental. Su padre temblaba al contarlo. Yo apenas podía respirar. En su ciudad natal no pudieron ayudarla. Investigaron y decidieron mudarse a Ciudad de México, buscando los mejores doctores. Al principio, Susana estuvo tranquila. Pero días antes de faltar a clases, comenzó a aislarse y se desvaneció otra vez. No podían diagnosticarla. Ni siquiera los médicos sabían qué pasaba. Después de contarme todo, su padre me invitó a entrar. «Josué, mi hija te estima mucho. Por favor, no dejes que esto te aleje de ella». Y no lo hizo.
Al contrario. Saber que Susana tenía algo dentro que la hería, solo hizo que quisiera estar más cerca. Quería ayudarla. Que sintiera que yo estaba ahí. Que no estaba sola. Y que haría cualquier cosa para curarla. Al entrar a su habitación, la vi. Llevaba una pijama azul que nunca le había visto, el cabello algo despeinado, pero con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Josué, ¿viniste a verme? Claro que sí, Susi, como solía llamarla. Te traje la tarea. Me miró con ternura, pero también con tristeza. ¿Mi papá te contó sobre mi enfermedad?, preguntó. Asentí. Vi cómo su expresión se apagaba un poco. Y entonces le dije, sí, Susi, pero no te preocupes. Yo voy a ayudarte. Voy a hacer lo posible para que te sientas mejor. Eso le devolvió la sonrisa. Y mientras sus lágrimas empezaban a caer, lo único que hice, sin pensarlo, fue abrazarla. Sentí cómo temblaba. Nos quedamos hablando casi hasta el anochecer. Al despedirme, le dije, mejórate pronto, yo no puedo vivir la escuela sin ti. Ella me abrazó de nuevo. Y me fui. Un par de días después, ahí estaba. En la escuela. Con esa sonrisa que la caracterizaba. Como si el sol hubiera vuelto a salir. A partir de aquí, nos acercamos más, y con el paso de los semestres, terminamos siendo más que amigos. Ella era la persona más divertida, amable y lista que yo había conocido. Fue entonces cuando reafirmé mi decisión: sería doctor. Pensaba que, si entendía el funcionamiento del cerebro, podría ayudar a Susi. Y durante casi 3 años, no hubo más convulsiones. Creí, ingenuamente, que tal vez el problema se iría con el tiempo. Pero eso era demasiado bueno para ser cierto. La siguiente vez que Susana se desvaneció fue durante la etapa de exámenes para la universidad. Estábamos atareados, con responsabilidades que se acumulaban. Fue un día, mientras íbamos a la cafetería, cuando ella soltó su mochila y comenzó a gritar en medio del patio. No se me acerquen. Déjenme en paz. Tardé en entender que era uno de sus ataques. Nunca lo había vivido. Un profesor intentó acercarse, pero Susana lo golpeó con un libro. Corrí hacia ella. Susana, tranquila, soy yo, Josué. Poco a poco, empezó a respirar con más calma. Se sentó en un rincón. Me quedé a su lado. Los profesores se acercaron. Les conté la situación. El mismo profesor que había sido golpeado nos llevó con sus padres y les explicó lo sucedido. ¿Convulsionó?, preguntaron. Negué con la cabeza. La llevaron inmediatamente al hospital. Me pidieron que los acompañara. Acepté. Nos recibió la doctora Ledesma. De carácter recio, mirada fría. Entró con Susana. 1 hora después, salió. Ha tenido otro episodio psicótico. Recomendamos ingresarla. Necesita observación constante. Yo, casi por impulso, le dije, pero esta vez no convulsionó. Quizás el problema está mejorando. Ella me miró con esa mirada que no olvida. No está mejorando. Solo evitaste que se desencadenara la convulsión. Les pedimos durante meses que permitieran una revisión constante. Ahora no puedo dejar que se vaya. Los padres de Susana se miraron entre sí. Y aceptaron. Yo no podía respirar. Pero en el fondo, lo entendía. Debía ser revisada a profundidad, aunque eso significara que se quedara ahí. Debemos hacerlo, dijo su padre. No supe en qué momento empecé a llorar. Solo dije, sí, lo entiendo. Firmaron los papeles. Y nos fuimos del hospital. De regreso, me dejaron en casa de mis padres. El camino fue una constante de suspiros y tristeza. Me agradecieron por todo y me dijeron que, en cuanto Susana estuviera mejor, me lo harían saber. Yo les agradecí. Al entrar a casa, mi hermana me vio derrotado, aún con lágrimas en los ojos. Les conté lo que había pasado. Mi familia, como siempre, me abrazó. Al día siguiente, fuimos todos a casa de los padres de Susana para decirles que, cualquier cosa que necesitaran, nosotros estaríamos ahí. Sus padres lloraron. Nos agradecieron. Yo, por otro lado, me sentía en el limbo. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones.
Hice el examen para la universidad lo mejor que pude. Intentaba estar presente en clases, pero mi mente estaba en otro lugar. Los profesores entendieron. Mis compañeros fueron amables. Cada tarde iba con sus padres a pedir informes. Pero Susana seguía en revisión. Una tarde, sus padres vinieron a mi casa. Josué, acaban de hablar del hospital. Nos pidieron ir. No tuvieron que preguntarme. Me subí al auto con ellos. Al llegar, la doctora Ledesma nos recibió. Necesito hablar en privado con los padres de Susana. Su padre respondió, él es su novio. Es parte de la familia. Eso me hizo sentir en comunión. La doctora asintió. Nos llevó a su consultorio. Bien. Tengo que decirles algo. Hicimos pruebas y ecografías. Físicamente, Susana está bien. Pero mentalmente, no. Susana tiene esquizofrenia maníaco-depresiva. Nunca había escuchado esas palabras en mi vida. Nos explicó que era una enfermedad de deterioro mental. Que el paciente puede ver, escuchar o sentir cosas que no están ahí, sumado a cambios de ánimo extremos. Los medicamentos podrían tratarla, pero debido a su condición, esto solo iría empeorando. Todos nos quedamos fríos. Su madre empezó a llorar como nunca la había escuchado. Su padre la abrazaba. Yo no podía dejar de mirar esa pared blanca, pensando en cómo no había más que hacer. La doctora recomendó que saliera con medicación. Que intentara tener una vida normal. Fuimos a verla a su habitación. Estaba más delgada, más pálida, pero aún con esa sonrisa tan hermosa y característica. Volvimos a su casa. Sus padres me agradecieron una vez más por todo. La besé. Y le dije que, sin importar nada, yo estaría ahí para ella. A partir de aquí, las cosas fueron cuesta abajo. Cada que podía, Susana salía conmigo e intentábamos tener una vida normal, aunque siempre con la sombra de que algo podía pasar en cualquier momento. Susana no pudo hacer su examen para la universidad, así que decidimos intentarlo el año siguiente. La escuela entendió su situación y le otorgó un permiso especial. Yo pasaba todo el tiempo posible con ella. Cuando llegaron los resultados de mi examen para la universidad, no quería verlos junto a Susana, porque sentía que podía hacerla sentir mal. Pero ella me sorprendió llegando temprano a casa con el periódico en la mano. Vamos a ver si te quedaste, me dijo. Siempre tenía una forma única de sorprenderme. El tiempo fue pasando, y esporádicamente ella fue empeorando. Lo que antes era un ataque al mes, se volvió 2, luego 3, hasta convertirse en 1 por semana. Para ese punto, yo ya estaba en el tercer semestre de la universidad. Intentaba estudiar lo más que podía sobre enfermedades mentales, como si pudiera ganarle al tiempo. Pero el problema era que Susana se ponía cada vez peor. Todo se eclipsó al final de ese semestre. Sus padres nos habían regalado un fin de semana en Acapulco. Iríamos en el auto de su madre. Estábamos felices, pensando en cómo disfrutaríamos ese viaje. Pero los ataques ya eran frecuentes. 2 días antes de partir, Susana y yo, que prácticamente vivíamos juntos en casa de sus padres, nos despertamos como cualquier día. Yo bajé a ayudar a su madre a preparar el desayuno, cuando escuchamos un grito. Ese grito era distinto, cargado de furia. Quise subir de inmediato, pero al dar el primer paso en la escalera, Susana cayó desde el primer piso. La tomamos en brazos y llamamos a la ambulancia. No tardó en llegar. Se la llevaron al hospital. Estaba más grave de lo que pensábamos. El doctor fue claro. Cayó de cabeza. Probablemente tenga daños en la columna. Vamos a reservar nuestro pronóstico. Sus padres no podían creerlo. Su padre, desesperado, dijo: ¿Pero qué estamos pagando? ¿Acaso hicimos algún mal? Pasaron un par de días hasta que Susana despertó. Abrazó a sus padres. Yo lloré de felicidad. Pero ella, muy seria, nos dijo: Estoy harta. Cada vez que mi vida va bien, esta maldita enfermedad me quita una parte de mí. No pudimos hacer más que abrazarla. Como sus padres no habían descansado, les pedí que se fueran y que yo me quedaría con ella. Ellos fueron a hablar a la universidad sobre mi situación. Yo intentaba mantenerme firme. Fue entonces cuando Susana me dijo algo que se me quedaría guardado para toda la vida. Josué, estoy cansada.
Ya no quiero seguir. Le dije que no debía pensar así, que cada día había nuevos avances. Pero ella me detuvo. Josué, las cosas solo van a empeorar. Yo nunca voy a mejorar. Intenté hacerlo, pero no puedo. No funciona así. Deberías buscar a alguien con quien puedas seguir tu vida. Yo solo te retraso. Empezó a llorar. Yo le tomé las manos y le dije lo único que realmente sentía en ese momento. Susana, yo te amo a ti más de lo que amo a cualquier otro ser en este mundo. Eres la razón de mi existir. Así que no acepto esa rendición. Ella suspiró, me abrazó, y fue ahí donde se lo pedí. Susana, quiero casarme contigo. No importa lo que pase. No importa cuál sea el destino de ambos. Lo que sí sé es que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Ella empezó a llorar, pero esta vez de felicidad. ¿Estás seguro de eso? Más que nunca, le respondí. Los siguientes días fueron una locura. Hablamos con sus padres. Aunque al principio estaban extrañados, ambos nos dieron su bendición. Mis padres también lo aceptaron. Parecía apresurado, pero en cuanto Susana se recuperara, lo haríamos. Un mes después, ella salió del hospital. Ya habíamos organizado medianamente las cosas. Nos casamos un jueves, porque era el día en que ambas familias descansaban. La ceremonia fue en la iglesia del barrio. La fiesta, en casa de mis papás. Mi mamá hizo la mejor comida de su vida, lo cual es decir mucho, porque era excelente cocinera. Mi hermano se encargó de la música, y mi hermana de las bebidas. Los padres de Susana querían pagar todo, pero mis padres los detuvieron de inmediato. Claro que no. Esta boda es de ambos. Fue un día muy feliz. Susana tenía miedo de tener algún ataque, pero afortunadamente no ocurrió. Estaba despampanante, hermosa, con esa sonrisa que me había atrapado desde el principio. Prometimos que, pasase lo que pasase, estaríamos juntos. Esa fue la mejor fiesta de mi vida. Tiempo después, empecé a acercarme a mis profesores, para aprender todo lo que pudiese, y ya varios conocían la historia de Susana. Antes de terminar la carrera, se acercó a mí un profesor. Me dijo que admiraba mi determinación. Que, pese a todo lo vivido con Susana, yo no perdía la fe ni la esperanza. Me ofreció trabajar en una clínica que estaba a punto de abrir en Estados Unidos. ¿Es una broma? Le pregunté. Jamás bromearía con algo así. Si quieres hacerlo, eres bienvenido. Desde que nos casamos, Susana había reducido considerablemente la cantidad de ataques. Así que no sonaba tan descabellado. Quizás, en Estados Unidos, encontraríamos algún tipo de cura. Hablamos sobre la oportunidad. Ella solo me dijo, claro que sí. No sé ni para qué preguntas. La abracé y tomé la decisión. Sus padres, aunque al principio no estaban muy contentos, entendieron que era una buena decisión. Después de todo, allá estaban los avances médicos. Al terminar la universidad, nos fuimos a Estados Unidos. La vida no fue fácil al inicio, pero supimos adaptarnos. Yo, que nunca había estudiado inglés, tuve que aprender desde cero. Afortunadamente, Susana sí lo hablaba, y fue mi maestra en esos días. Ella había cambiado mucho desde el matrimonio. Era como si, por el simple hecho de casarnos, su mente se hubiese tranquilizado. Aún así, había ataques. Fue en la misma clínica donde trabajaba que un doctor compañero nos recomendó un hospital especializado. Estábamos encantados. Le pedí a mi antes profesor, y ahora jefe, que nos permitiera hacerlo. Por supuesto, nos apoyó. Fuimos a tratar a Susana. Curiosamente, la medicación que le daban era mejor que la que había tomado antes. Poco a poco, Susana fue mejorando. Las cosas eran casi como cuando la conocí. Sus ataques se redujeron al mínimo. Aunque, debido a la caída por las escaleras, tenía secuelas. Debía andar todo el tiempo con un bastón. Pero a mí no me importaba. Lo importante era que estaba con ella. Y eso nos trae hasta el día de hoy. Ahora, casi cumplo 70 años. Y puedo decir que tuve una de las mejores vidas que alguien pudiese soñar. Actualmente, soy yo quien lidera la clínica que abrió mi profesor. Todos los días atendemos a pacientes con problemas mentales, desde los más ligeros hasta los más graves. Cobramos lo justo. Si no puedes pagar,
puedes ayudar. Ayudamos a personas que se encuentran en situación crítica, mentalmente hablando. Desafortunadamente, Susana pasó al otro mundo hace unos 8 años. Y lo hizo ganándole a esta horrible enfermedad. Porque ella murió feliz, después de una larga vida, con los ataques reducidos al mínimo. Ese día sentí dos cosas importantes: la pérdida, pero también la certeza de que Susana había logrado vivir de manera feliz y plena. Yo agradezco al destino por ponerla frente a mí, por hacerla parte de mi vida, por permitirme compartir mi vida con la mujer más hermosa y maravillosa, y espero de corazón que si estás en una situación parecida, nunca dejes de luchar y tener fe. Muchas gracias por leer y permitirme contar la historia de la mujer más maravillosa que he conocido.